La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, la meditación del día de hoy está basada en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Aquí Pablo está haciendo referencia a un grupo específico de personas que nos vamos a dar cuenta que también estamos incluidos dentro de ese grupo. Voy a volver a leer algunos versículos y vamos a meditar en estos minutos. Aquí la palabra de Dios dice: por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos. ¿Quién de los que estamos aquí somos judíos? Nadie. Entonces, por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos, Pablo se está refiriendo a ti y a mí, y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Deben recordar esto: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa es la descripción de alguno de nosotros que venimos a conocer a Cristo en nuestra edad adulta o cuando éramos jóvenes. Dice Pablo, pero ahora, en versículo 13, si puedes poner los versículos, Nicole. Versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Esta frase de porque Él es nuestra paz es la esencia del mensaje de hoy. Si en los minutos que vienen ya de repente te pierdes un poquito, acuérdate, querido hermano, el mensaje de este domingo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros es: Cristo es nuestra paz. ¿Lo puedes decir? Cristo es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, o sea, del pueblo hebreo o el pueblo judío y el resto del mundo. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. ¿Cómo que en su propio cuerpo? En la cruz, yendo a la cruz y morir. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos, hebreos y el resto del mundo, una nueva humanidad, haciendo la paz. ¿Haciendo qué? La paz. Ese es el mensaje del día de hoy. La palabra de Dios hoy nos habla acerca de la paz de Dios, de la paz que Dios ofrece. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios, aquí hay referencia a Dios Padre, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, mediante Cristo, mediante el cuerpo de Cristo, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz. Otra vez, ¿cuál es el mensaje principal de esta semana? Paz, la paz de Dios. Él vino a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que sí, que tú, cuando Cristo viene a tu vida y confiesas a Cristo como Señor y Salvador, pasas a ser parte de la ciudadanía de los santos. Sí, tú y yo podemos apropiadamente decir que somos santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? ¿Qué quiere decir la palabra santo? ¿Recuerdan? Apartado. Somos parte de los apartados de Dios. Por eso nosotros podemos decir que somos santos, no por la manera en la que me porto o te portas, sino que somos santos por la santidad que Dios nos ha dado a través de su palabra en Cristo y el Espíritu Santo. Por eso somos santos, por eso podemos decir que somos santos. Santos por la santidad que Él nos da a nosotros. De los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo.
Versículo 21, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿A cuál edificio se refiere? A su iglesia. En Cristo toda la iglesia bien coordinada va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Todos nosotros somos parte del templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay templo en Jerusalén, ya no hay templo allá. Ahora el templo es donde quiera que el cuerpo de Cristo esté presente, ahí está el templo. Y cada uno de nosotros tiene el cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la Santa Cena, tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y donde quiera que el cuerpo y la sangre de Cristo esté presente, ahí está el templo de Dios. Versículo 22. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Este mensaje tiene que ver con específicamente el mensaje que Dios nos da a través de su paz. Por eso iniciamos, o la lectura dice que algunos que no nacieron siendo judíos, y eso pues aplica a cada uno de nosotros. Todos nosotros no somos de cuna judía. Ahora, queridos hermanos, otro mensaje importante en esta lectura es que aquí el apóstol Pablo nos enseña y les enseña a ellos que Dios, escúchame bien aquí, que Dios salva a judíos y a gentiles o a impíos por gracia, por la fe en Jesucristo. Por eso les dice, por lo tanto ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, porque los judíos llamaban incircunciso a todo aquel que no fuera parte de la comunidad hebrea, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Deben recordar esto. ¿Qué es lo que quiere Pablo que recuerdes tú y yo? Que en aquel tiempo tú estabas sin Cristo, que vivías alejado de la ciudadanía de Israel y que eras ajeno a los pactos de la promesa y que vivías en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero eso se acabó. Eso se acabó en el momento en el que Cristo viene a tu vida. En el momento en el que escuchas la palabra de Dios y Dios obra la fe, en ese momento eres trasladado al reino de los cielos. Por eso dice aquí, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel. ¿A qué ciudadanía se refiere? A la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor Jesucristo, los judíos creían, escúchame bien aquí, que si eras parte del pueblo hebreo, en automático eras ciudadano del reino de Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo que todos los que no somos judíos, ahora, después de que Cristo nos ha traído, somos parte de la ciudadanía de Israel. Que sí, ese es el mensaje del día de hoy. Hoy día, querido hermano, por la fe en Cristo, eres ciudadano del reino de Dios. Lo eres. Nadie te lo puede quitar. Eres ciudadano del reino de los cielos. Eres ciudadano del reino de Dios. Pero también podemos saber que sin Cristo no eres ciudadano del reino de Dios. ¿Lo pueden ver? Así como hay una bendición, también podemos ver que sin la fe en Cristo no hay o no se puede ser ciudadano del reino de Dios. Sin Cristo eres ajeno o estás excluido también de la promesa o del pacto. ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios Padre con Abraham? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Hoy día, a través de Jesucristo, esa promesa viene a cada uno de nosotros. Hoy en día, cada persona que se va a dormir por la noche, hoy en día, cada persona que duerme y despierta por la mañana sin creer en Jesucristo, solamente existe. Y existe sin esperanza y sin Dios. Una persona que cree en Jesucristo se va a dormir y despierta con Dios y con esperanza y con la esperanza de la resurrección. ¿Pueden ver los dos contrastes?
Una persona que no cree en Jesucristo solo existe, y una persona que cree en Jesucristo vive en esperanza de la vida eterna. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Querido hermano, ¿por qué fuiste acercado? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. En un momento tú y yo vamos a tener la oportunidad de pasar al frente y recibir ¿qué? La sangre de Cristo. En un momento, durante la Eucaristía, Cristo va a venir a ti para fortalecer tu fe y para nutrir tu cuerpo y tu espíritu. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Ese es el mensaje del día de hoy. Cristo es tu paz y mi paz. Cristo es nuestra paz. Ahora, ¿de qué paz habla este pasaje? ¿De qué paz? Porque hoy en día hay muchos falsos maestros queriéndote ofrecer paces ficticias. Hoy día hay muchos falsos maestros queriéndote enseñar falsa paz. La paz de la que se refiere Pablo aquí es una paz bien específica, querido hermano, bien específica. Pablo no está hablando de la paz que experimentas cuando te sientas en posición de loto. No, y haces... no. Él no está hablando de esa paz. Pablo no está hablando de la paz que sientes cuando aprecias la naturaleza. No. Pablo no está hablando de la paz que sientes cuando acabas de llorar después de una terapia de grupo. Que no. Porque hoy en día hay muchos falsos maestros que enseñan eso. Y después de soltarte y llorar y gritar y tirarte al suelo, y después de experimentar catarsis, en ese momento dicen que experimentas paz. Pero déjame decirte una cosa, ese tipo de paz es una paz temporal, una paz ficticia, que tarde o temprano vas a volver a reconocer que estás mal. Por eso Pablo está hablando de una paz importante. Pablo no habla de ninguna de la paz que yo te acabo de mencionar. No. ¿Por qué? Porque otra vez, esos tipos de paz que acabo de hablar son temporales. Dice Pablo, porque Él es nuestra paz. Es lo que dice la lectura, ¿no? ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Ahora, ¿qué es lo contrario de paz? ¿Alguien puede compartir qué es lo contrario de paz? Guerra. Pablo nos está diciendo que Jesucristo es nuestra paz, porque todo aquel que no cree en Jesucristo está en guerra contra Dios Padre. Esto es serio. Esto es muy serio, querido hermano y hermana. Pablo nos está diciendo que Jesucristo es nuestra paz, porque todo aquel que no cree en Jesucristo está expuesto al juicio de Dios por la ley. ¿Qué dice la lectura de Romanos capítulo 6? Porque la paga del pecado es muerte. Pero también ese mismo versículo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está hablando de la paz, querido hermano y hermana, que Cristo te da a ti al reconciliarte con Dios Padre. Esa es de la paz que en esta mañana, en estos minutos, Pablo está hablando a cada uno de nosotros. Pablo te está hablando de la paz que Cristo te da a ti al reconciliarte con Dios Padre. Esa es la paz de la cual el mensaje de hoy se refiere. Querido hermano y hermana, en Cristo hay verdadera paz. Solamente en Cristo se puede encontrar la paz. En Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, ya no hay ninguna condenación. En Jesucristo ya no hay condenación en tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que pagó por tu paz. Cristo fue a la cruz y derramó su sangre por tu paz. En Jesucristo, querido hermano y hermana, eres más que vencedor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Cristo
tú y yo somos más que vencedores. En Jesucristo eres libre del juicio de la ley del Padre, gracias a lo que Él, su Hijo, hizo por ti y por mí. Cristo murió por ti, por ti, por ti y por ti. Por cada uno de los que estamos aquí, Cristo dio su vida por ti, por tu paz, para que tú puedas tener paz con Dios Padre. Esto es bien importante que lo sepas. La paz de la que habla la Biblia tiene que ver con la paz que Cristo busca que tengas tú con el Padre. Querido hermano y hermana, en Jesucristo tú eres una nueva creación. Lo eres. En Jesucristo ya no hay ninguna condenación. Ya no la hay. En Jesucristo vives y mueres en la esperanza de la resurrección. Cada uno de los que estamos aquí tenemos esa esperanza. Todos los que estamos aquí. Tus hijos tienen esa esperanza también. La esperanza de la bendita resurrección. Querido hermano y hermana, en Jesucristo, cada vez que vemos morir a un familiar, especialmente cuando vemos morir a un familiar que creía en Jesucristo, lloras y te duele. Duele tanto. Es imposible no llorar. Pero también en medio de ese dolor, en medio de experimentar esa ruptura de la muerte de un familiar, también puedes experimentar la paz de Dios, la paz de saber que tu familiar está en las manos de su Padre Celestial. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El no creyente puede que se desquicie cuando se muere un familiar. Y el creyente, cuando muere un familiar, claro que nos duele, claro que sufrimos, pero en medio del sufrimiento tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál es esa paz? Saber que ese familiar un día lo vamos a volver a ver. Saber que ese familiar, así como Cristo dijo que vino a morir por nuestros pecados, así podemos saber que ese familiar también Cristo ha muerto por sus pecados. Esa es de la paz que habla la lectura de hoy. Esa es de la paz que el mensaje de hoy nos dice. Por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, en su propio cuerpo, al abolir, porque Él es nuestra paz, porque Él reconcilió con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz. Y todo el texto bíblico nos habla de Cristo y en Cristo, en Cristo. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. El versículo 21 nos dice en Cristo otra vez. Versículo 22, en Cristo. También ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Querido hermano y hermana, hoy en este día, tú puedes decir, el Espíritu Santo me ha edificado en Cristo, para que el Padre viva en mí. ¿Por qué? Porque has venido a su casa, has escuchado su palabra, el Espíritu Santo obra en tu vida y además va a haber un momento en el cual pasemos a recibir su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. ¿Lo puedes decir conmigo? En este día, ¿puedes repetirlo conmigo? En este día, el Espíritu Santo me ha edificado en Cristo para que el Padre viva en mí. Amén.